Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a explicar nuevamente, hacer una retroalimentación de lo que es la ficha anamnésica. La ficha anamnésica debe estar presente al inicio de cualquier evaluación que se vaya, psicológica que vaya a ser realizada a un niño. Esta ficha debe ser llenada por alguna persona, por el padre o la madre. Si no es alguno de ellos, debe ser llenada por algún tutor, de tal manera a que podamos nosotros en la evaluación psicológica obtener un poco más de información sobre las posibles dificultades que pueda estar teniendo ese niño. En primera instancia es importante tener la identificación del paciente, en este caso va a ser el niño, el nombre y apellido también, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el nombre del padre, el nombre de la madre, el nombre de la encargada o del encargado y también puede ser que en este caso vaya solamente con una tía o con un pariente, ¿verdad? O con la niñera muchas veces a la evaluación psicológica y estos datos fueron aportados por quién. Muy importante la fecha de la entrevista. Muy bien, esta ficha anamnésica consta de diferentes etapas. Una de ellas es la etapa convencional y la prenatal que se da desde el momento de la concepción. Importante es saber si el niño fue deseado o no. Claro que yo no voy a preguntarle, ¿fue un niño deseado? La manera correcta sería preguntar, ¿qué sentiste cuando notaste o supiste que estabas embarazada? Y ahí vamos a tener ya, de acuerdo a la reacción, lo que la madre sintió en ese momento, en el caso que sea la madre que esté respondiendo este cuestionario. ¿Qué importancia le dio al sexo del niño? Muy importante, porque a veces los papás solamente quieren el varón o el abuelo o el tío o quien sea, y al final termina como que generando un tipo de ansiedad con respecto a esto y que hay una especie de rechazo también hacia el niño. ¿Cuáles fueron las características del embarazo? ¿Fue un embarazo tranquilo? ¿Fue deseado? ¿Fue de repente lleno de antojos? ¿No vieron antojos? Y un montón de cosas que se pueden decir sobre el embarazo, ya sea positivos o negativos. ¿En qué edad de gestación empezó el tratamiento prenatal? Hay muchas madres que no se dan ni siquiera cuenta que están embarazadas porque siguen menstruando y de repente allá por el tercer o cuarto mes se dan cuenta de que sí están embarazadas, ¿verdad? Perfecto, es muy importante saber desde cuándo comenzó el tratamiento prenatal. Muy bien, vamos a la etapa natal. ¿Cómo nació el niño? Vamos a preguntar si de repente fue por un parto normal, inducido en donde de repente le aplican unas especies de medicación para inducir la dilatación, si hubo o no uso de forceps. El uso de forceps, el forceps pueden buscar la imagen en internet, se trata de un aparato que es utilizado como para facilitar la extracción del niño del vientre materno, ¿ok? En el momento del parto. Este forceps ahora creo que está prohibido, pero sigue siendo parte de la práctica obstétrica. Por lo que nosotros encontramos de que en muchas ocasiones, al momento de ser utilizado esto y como lo primero que aprietas es la cabecita del bebé, entonces ahí nos encontramos con una cuestión que pinzan algunos nervios y producen daños neurológicos. También es importante saber si fue por cesárea y cómo fue esa cesárea. ¿También? Muy importante es por quién fue atendido el niño, si fue por un profesional médico, si fue una persona empírica, que es muy común, las parteras, si cómo fue el trabajo de parto, si el trabajo de parto fue rápido, si fue prolongado. A veces aquí nosotros encontramos que tenemos, por ejemplo, dificultades en el momento de nacer por un cordón circular o algo así, que también puede producir una asfixia al bebé. Por eso también es importante que si el parto haya sido prolongado, también ver qué color tuvo el niño al nacer. ¿Está bien? Morado, negro, amarillento u otro.
tuvo alguna malformación, o sea, nació con algún defecto, por así decirlo. Hubo necesidad de llevarlo a la incubadora, de haber sido así, ¿por qué? ¿Sí? También es importante ver cuál fue el peso del niño al nacer y si hubo alguna transfusión de sangre o no, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a evaluar la evolución neuropsíquica del niño en la lactancia y alimentación. Ustedes esto pueden practicar con su mamá en base a los hermanos que tienen para ir adquiriendo práctica y ver cómo van a hacer sus preguntas, ¿sí? Si ustedes ya son madres, en el caso que las sean madres, pueden de repente también ver la forma en la que pueden recordar estos eventos para que vean, para que vayan adquiriendo práctica en el llenado de la ficha anamnésica. Ok. Tuvo problemas con la alimentación desde el momento del pecho, si les fue o no difícil succionar, si después de que agarró el ritmo de la succión fue sin problema o no. También, ¿en qué tipo de alimentación recibió? En el caso de problemas con la alimentación, ¿en qué tipos tuvo problemas con la alimentación? ¿En qué cosas? Así también como, ¿qué tipo de alimentación recibió en el primer año de vida? ¿Sí? También como si tuvo una buena succión, vuelvo a decir, si trabaja bien en la succión, a los cuántos meses también le retiró el pecho, por qué, hasta qué edad le dio la mamadera, explicación de alguna dificultad en el proceso, ¿sí? ¿Babeó el niño? Sí, y hasta qué edad. Muy bien. Vamos ahora a la etapa evolutiva, que es la historia del desarrollo psicomotor. Aquí vamos a preguntar la edad aproximada en la que se sentó, lo normal es más o menos en los 6 meses, aproximadamente en qué edad se paró, normalmente debería ser a la edad de 1 año, edad aproximada en la que gateó de entre 7, 8 meses a 1 año, ¿sí? Edad aproximada en que caminó, de los 1 año para arriba, más o menos tiene que ser. Si se caía con frecuencia, sí o no, ahí tenemos, si se caía con frecuencia y no tenía el equilibrio correspondiente, podemos considerar de que tiene algún tipo de daño neurológico. Si se caía también, es ver por qué. Es un niño zurdo, diestro, ambidiestro y alguna observación al respecto. Ok. En cuanto a la comunicación, muy importante, ¿cómo inició a comunicarse? Generalmente los niños entre los 3 meses en adelante comienzan a balbucear, después comienzan a pronunciar sílabas, a decir palabras, sílabas sencillas, mamá, papá, abu, entre los 6 meses y en adelante. ¿A qué edad su hijo dijo la primera palabra? Si habla o no con dificultad, si o no a veces sucede que los niños, los padres dicen mi hijo no habla, pero no habla ¿por qué? Porque no se le habla bien o porque no escucha bien. En caso de que no hable bien, siempre hay que consultar si es que le llevaron alguna vez al fonoaudiólogo o al otorrino, por ejemplo, para ver si tiene alguna dificultad en el oído. ¿Qué idioma se habla en casa? Muy importante saber para poder tener alguna comunicación con el niño. ¿Cuál de los idiomas entiende el niño? Y observaciones a este respecto. Con respecto al sueño, muy importante. ¿Duerme bien este niño? ¿Cuántas horas? ¿Se despierta en las noches? A veces, con frecuencia, nunca. ¿Orina en la cama? ¿Va a dormir con sus padres después de haberlo hecho solo? ¿Sí o no? Muy importante para determinar algún tipo de traumas o algún tipo de retroceso dentro del desarrollo evolutivo. Si el niño ya logró dormir solo y después vuelve a dormir con los padres y hace pipí en la cama, es motivo de que llame nuestra atención. ¿Necesita luz para dormir? Observaciones a este respecto. Ahora vamos a ver sobre las afecciones que pueden haber influido en la evolución lingüística. Preguntamos si tiene alguna dificultad auditiva, si sí o si no, y si la tiene, edad en la que sospechó la dificultad. Si el niño no presenta ninguna dificultad auditiva, no tengo por qué preguntar, ¿sí? Esta pregunta. ¿Tiene alguna otra dificultad que no sea la auditiva de repente?
observaciones. Muy bien, enfermedades que padeció el niño o niña, amplia descripción del tema. Puede decir que tuvo viruela, que tuvo mucha fiebre, que convulsionó, que le dio un antibiótico, que llegó a convulsionar, como les digo, y que por un rato durmió muchos días, por un tiempo durmió varios días y que estuvo internado. Necesitamos una amplia descripción del tema. Y también es a qué edad fue eso, ¿sí? Antecedentes familiares y ambientales que pudieran haber influido en el desarrollo de algún problema. Edad de los padres en el que nació el niño. Padre, qué edad tenía, madre, qué edad tenía. Los dos no deberían sobrepasar la sumatoria de las edades de los dos padres. No debería sobrepasar los 84 años con la finalidad de evitar algún tipo de malformación. ¿Ok? Grupo sanguíneo del padre o la madre sí son compatibles. En algunas épocas antes de los casamientos se realizaba la prueba de sangre a fin de evitar la eritroblastosis fetal, que es una enfermedad en donde la combinación de la sangre del bebé con la de la madre a causa de la genética con el padre, en esos casos de eritroblastosis fetal, la madre rechaza al bebé y intenta abortar de manera espontánea. O sea, el propio cuerpo de la madre y del cuerpo y la sangre del niño se rechazan y ejercen una actitud, ¿verdad? O sea, una defensa en ambas partes y la intención es deshacerse del problema del organismo de la mamá. Entonces, en estos casos existe algún tratamiento médico, en el caso que se haya presentado la eritroblastosis, se genera un tratamiento médico adecuado, inclusive hay un cambio de sangre y todo lo que se hace de tal manera a que pueda seguir el embarazo. Así también como consultar si existen en la familia sordos, ciegos y enfermos mentales. Epilépticos, alcohólicos, sifilíticos, que tiene que ver con la sífilis, diabéticos. En el caso de los alcohólicos, ¿quién era? También es muy importante saber quién es. Personas que hayan tenido dificultad, personas que hablan con dificultad, en ese caso, ¿quién? Personas con síndrome de Down o trisoma, ¿quién? Y observaciones con respecto a esto. Pasamos al siguiente punto. La influencia del ambiente en la evolución del intelecto y hábitos de la personalidad. La influencia del niño, del ambiente, perdón, en la evolución del intelecto, hábitos y la personalidad. ¿Es agresivo, retraído o muy dependiente? Relación del niño con los otros niños. ¿Juega con los menores o juega con los mayores? Sigue reglas de juego muy importantes para iniciarse en la etapa escolar estas preguntas. Si sigue la regla del juego o si no la sigue. Porque si no la sigue es muy difícil que una maestra pueda permanecer con este niño fuera de una edad reglamentaria al ingreso de la etapa escolar, ¿sí? ¿Es líder? ¿Prefiere jugar solo o juega en grupo? ¿Alguna observación con respecto a esto? Hay muchos problemas con los niños que son únicos, ¿sí? Hijos únicos y que muchos padecen del síndrome del emperador. Les dejo ahí para que ustedes entiendan, busquen eso. Muy bien, la relación del niño con sus hermanos y parientes cercanos, en caso de que los tenga también, ¿verdad? ¿Sale en compañía de sus hermanos? ¿Sí o no? ¿Qué reacción tuvo con la llegada del hermanito? Algunos vienen muy nerviosos, algunos se chupan el dedo, vuelven a tomar biberón, duermen con sus padres, se quieren poner la ropa del bebé, lo rechaza el hermanito, le quiere mucho el hermanito, no quiere que nadie se acerque, todo eso tienen que tener en cuenta. Hay que también preguntar en caso de que ustedes perciban o en caso de que así sea y ya les comuniquen, que marcar si es adoptado o no, y algunas observaciones con respecto a estos puntos. ¿Cómo está constituida la familia de ese niño? El número total de hermanos, de varones y de mujeres. La posición del niño es muy importante. Saber si hay hermanos fallecidos, en ese caso de qué, y algunas observaciones.
Conclusiones finales con respecto a esto y todo lo que ustedes encuentren que es necesario para poder cerrar, por así decirlo, decir la ficha anamnésica. Muy bien, hasta aquí esta breve descripción de lo que es la ficha anamnésica y el por qué es importante llenarla. Muchísimas gracias.